¿Te gustaría entender el ciclismo? Entonces estás en el vídeo adecuado. Te voy a explicar cuáles son las carreras más importantes, sus diferentes clasificaciones, los diferentes tipos de ciclistas, reglas y conceptos clave en este deporte y algunos corredores influyentes tanto de la actualidad como de la historia. Si te interesa esto, quédate, que te lo cuento. Vamos a empezar hablando de lo que se conocen como grandes vueltas, que tenemos un total de 3. El Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. Posteriormente hablaremos de los monumentos, que son clásicas de un solo día. Tenemos 5 monumentos en total: Milán-San Remo, Tour de Flandes, París-Roubaix, Lieja-Bastoña-Lieja y Giro de Lombardía. Y también hablaremos de lo que hace que una carrera de un solo día sea considerada un monumento. También hablaremos de lo que se conoce como Tríptico de las Ardenas, que son 3 clásicas que se corren en un periodo corto de tiempo. Estas carreras son la Amstel Gold Race, la Flecha Valona y la Lieja-Bastoña-Lieja, esta última siendo un monumento. Aparte de estas carreras de un solo día, también existen otras que no son monumentos, pero que también son realmente importantes. Por ejemplo, la Strade Bianche, que es una de las carreras más recientes del calendario, pero que en poco tiempo ha conseguido hacerse con una muy buena repercusión por el tipo de terreno que tiene. Otras clásicas importantes son la clásica de San Sebastián, la París Tours, la Milán-Turín, que es una de las clásicas o la clásica más antigua de todo el calendario, y otras como la E3 Saxo a través de Flandes, la Flecha Barbansona o la Gante. Por supuesto, aparte de estas carreras existen otras más, pero hay un montón y no me da tiempo a hablar detenidamente de cada una de ellas. Esto es simplemente una referencia para que sepáis por dónde van los tiros. También existen lo que se conoce como vueltas menores. Las más importantes son las que tenéis aquí en pantalla: el Tour de Romandía, la Tirreno Adriático, la Vuelta a Suiza, la Vuelta a Cataluña, la Vuelta al País Vasco, la París-Niza y el Criterium de Dauphiné. Pues recalcando estas últimas 2. Estas carreras son muy importantes no solo por el prestigio que tienen, sino porque también sirven de preparación para las grandes vueltas de 3 semanas que hemos comentado anteriormente, tanto el Giro, el Tour y la Vuelta a España. Otros eventos importantes de este deporte son los campeonatos. Existen varios: el Campeonato del Mundo, que es el más importante, seguido del Campeonato de Europa y de los campeonatos nacionales, todos ellos con 2 disciplinas, la disciplina de ruta y la disciplina de crono. Más adelante hablaremos de lo que es la crono. Y también, por supuesto, los Juegos Olímpicos, que se hacen cada 4 años, y el récord de la hora. Esta última prueba actualmente no tiene tanto poder o tanta repercusión como antaño, pero hace años era realmente importante. Como os había comentado anteriormente, vamos a empezar a hablar de las grandes vueltas, que son las carreras más prestigiosas y desafiantes del calendario. Estas pruebas se disputan a lo largo de varias semanas, generalmente 3 y con 2 días de descanso, y tienen 21 etapas que incluyen recorridos de montaña, recorridos en contrarreloj, tanto individual como por equipos, etapas llanas para sprinters o velocistas e incluso en algunas ocasiones tramos de pavé de alguna clásica o monumento o tramos de tierra. Son pruebas que ponen al límite a los corredores, tanto a nivel de resistencia, de recuperación, táctica y habilidades únicas, además de una muy buena utilización del equipo que tienen a su disposición. Antes de empezar a hablar de estas grandes vueltas, me gustaría matizar cómo a lo largo del tiempo han ido evolucionando. Tanto el Tour, el Giro como la Vuelta han ido cambiando no solo en el número de etapas, sino también en el color de los maillots distintivos y la composición de cada equipo. Estos ajustes reflejan cómo las competiciones se han ido adaptando a lo largo de los años. Vamos a empezar a hablar por la carrera más importante y más conocida del ciclismo, el Tour de Francia. Esta carrera es la más famosa y se celebró por primera vez en el año 1903. Fue creada por la revista L'Auto para aumentar las ventas y aunque al principio no fue una carrera demasiado popular, rápidamente se convirtió en la cita anual del ciclismo mundial. Es conocida por sus duras etapas montañosas en los Alpes y en los Pirineos, donde los ciclistas se deben enfrentar a subidas extremas como el Col du Tourmalet o Alpe d'Huez. Lo que realmente hace duro al Tour de Francia son sus largas jornadas y la altitud de muchas de sus etapas, además del calor intenso del verano francés que puede agotar aún más a los corredores. En la actualidad, el Tour de Francia, la Ronda Gala, que es como se conoce, ha tenido un total de 111 ediciones, teniendo en cuenta que en las guerras mundiales no se corrió por evidentes motivos. Las grandes vueltas cuentan con diferentes maillots, camisetas distintivas que premian a los ciclistas en varias clasificaciones. Cada maillot tiene un significado y representa una categoría diferente dentro de la carrera.
En este vídeo vamos a centrarnos en las 4 clasificaciones más importantes en la actualidad: el maillot amarillo, el maillot verde, el maillot de la montaña y el maillot blanco. También existen otras clasificaciones como mejor equipo o mejor combativo, y anteriormente otras clasificaciones como la combinada, pero como os digo, en este vídeo vamos a centrarnos en estos 4 maillots que en la actualidad se consideran los más importantes. Vamos a empezar a hablar del maillot amarillo, líder de la clasificación general. Es el maillot más importante y el que define el ganador de la carrera. Este maillot es el más prestigioso y lo lleva el ciclista con el menor tiempo acumulado en la carrera. Es un tipo de maillot que lo suelen ganar corredores que van bien en la alta montaña, ya que no pierden tiempo en este terreno y son mucho más regulares que, por ejemplo, sprinters que en etapas de montaña pierden minutadas. Además, si el corredor funciona bien en la disciplina de contrarreloj, que como os digo más adelante hablaremos de ella, tienen aún más probabilidades de ganar este maillot. En definitiva, el ganador del Tour de Francia es el que completa las 21 etapas del recorrido en el menor tiempo posible. Durante estas etapas, el corredor con ese mejor tiempo irá vestido con el maillot amarillo. Y como digo, es el maillot más importante. Pasamos a hablar al maillot verde, o maillot de la regularidad, mejor dicho, y se otorga al ciclista que acumula más puntos a lo largo de las etapas, especialmente en las etapas llanas, que son donde más puntos hay en juego, tanto en la línea de meta como en pequeños sprints intermedios. Estas etapas otorgan puntos para este maillot. Es similar a lo que sería una carrera de Fórmula 1 o MotoGP, que dependiendo de la posición en la que quedes, acumulas unos puntos u otros. Generalmente, los ciclistas rápidos, llamados sprinters, son los que suelen luchar e intentar ganar este maillot, aunque no siempre ocurre así. En ciertas ocasiones especiales, este maillot lo ha ganado un todoterreno o un ciclista diferente, pero en lo general son los sprinters quienes ganan este maillot. Luego tenemos el maillot de lunares rojos o maillot de mejor escalador. Este maillot muchas veces lo ganan también los que ganan la clasificación general, los que tienen el maillot amarillo, pero otras veces no. Y es similar a lo que ocurre con la regularidad, pero en etapas de montaña. Tanto en los finales de las etapas de montaña se otorgan unos puntos y también en diferentes cotas. Dependiendo de la dificultad, se obtienen unos puntos u otros. Por ejemplo, un puerto como el Tourmalet, que se considera de categoría especial, de fuera de serie, otorga unos puntos altísimos en comparación a puertos de diferentes categorías como de cuarta, tercera o segunda. Y por último tenemos el maillot blanco o mejor joven. Esta clasificación la gana el corredor de 25 años o menos que esté mejor clasificado en la clasificación general. Funciona exactamente igual que el maillot amarillo, pero restringiendo la edad a un máximo de 25 años. Si el ganador del Tour de Francia o del maillot amarillo es joven de 25 años o menos, también ganaría esta clasificación. Y bien, estos son los 4 maillots más importantes. Y ahora la pregunta, ¿qué pasa si un mismo corredor tiene los 4 maillots o 3 maillots o 2 maillots en su posesión? ¿Cuál debería utilizar? Pues bueno, por supuesto el maillot amarillo tiene preferencia, ya que es el más importante y es el que identifica al líder de la carrera. En caso de que tengas, por ejemplo, el maillot verde y el maillot de la montaña, tiene preferencia el maillot verde, que es el que se considera el segundo más importante por orden de preferencia. Luego sería el maillot de la montaña el tercero y por último el maillot de mejor joven. Lo que os acabo de explicar funciona exactamente igual en las otras 2 grandes vueltas. En este caso nos hemos centrado en el Tour de Francia porque es el más importante, pero en el Giro y en la Vuelta funciona igual. La única diferencia es el color de los maillots distintivos. Por ejemplo, el líder en el Giro de Italia no lleva un maillot amarillo, sino rosa. Y el líder en la Vuelta a España no lleva un maillot amarillo ni rosa, lleva un maillot rojo. Anteriormente, hace unos años, era por ejemplo de color dorado. Y bueno, estas clasificaciones son las 4 más importantes de la actualidad. Y bueno, como habréis estado viendo a lo largo del vídeo, el Tour de Francia es la más antigua de estas grandes vueltas. Años después, en 1909, Italia haría lo mismo con el Giro de Italia, también para promocionar un periódico de la época. Actualmente tiene 107 ediciones. Y más adelante, la carrera más joven de estas 3 es la Vuelta a España, creada en 1935 y con un total de 79 ediciones.
Otro detalle que os he puesto son los máximos ganadores de esta prueba. Por ejemplo, en el Giro de Italia, la carrera que en la actualidad se corre primero en el calendario, el primer ganador de 5 Giros de Italia fue el mítico y primigenio Alfredo Binda, considerado el primer corredor de las grandes vueltas, muy antiguo, seguido de Fausto Coppi o el mítico Eddy Merckx. También en el Tour de Francia hay 4 corredores que comparten ese récord de 5 triunfos, como son Jacques Anquetil, el primer corredor en ganar 5 Tours, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain, este último consiguiendo esos 5 Tours de manera consecutiva. Y en cuanto a la Vuelta a España, el que más victorias tiene es Roberto Heras con 4, compartiendo ese récord con Primo Roglic, que lo consiguió empatar la temporada pasada. Y bueno, tocó el momento de hablar de los monumentos. ¿Qué son exactamente los monumentos? Pues bueno, los monumentos son las carreras de un solo día más prestigiosas y emblemáticas del ciclismo. Por ejemplo, a diferencia del Tour de Francia, que tiene un total de 21 etapas, los monumentos es una carrera de un solo día, es decir, quien toca la línea de meta primero gana esta prueba. Se les llama monumentos porque son competiciones históricas que han perdurado a lo largo del tiempo y son consideradas las más desafiantes y representativas del deporte. Estas carreras no solo destacan por su antigüedad y calidad en sus participantes, sino también por su tradición, recorrido exigente y una enorme importancia en el calendario ciclista. Estos 5 monumentos son los siguientes, por orden de calendario. En primera instancia tenemos la Milán-San Remo, que se corre en Italia. Seguidamente tenemos el Tour de Flandes, que se corre en Bélgica. Posteriormente la París-Roubaix, que se corre en Francia. Y luego la Lieja-Bastogne-Lieja, que se corre en Bélgica. La última, el Giro de Lombardía, es una de las últimas carreras del calendario y se corre prácticamente al final de la temporada. Cada uno de estos monumentos tiene un apodo. Es como se les conoce. Por ejemplo, la Milán-San Remo tiene el apodo de la Clasiquísima. El Tour de Flandes tiene el apodo de Ronde van Valderen. Creo que le he pronunciado bien. Mira que me ha costado. Luego tenemos la París-Roubaix, que se le conoce como el Infierno del Norte. La Lieja-Bastogne-Lieja, que también forma parte de la Clásica de las Ardenas o Tridente de las Ardenas, se llama la Decana por ser la más antigua de todas estas. Y el Giro de Lombardía, que se conoce como la Clásica de las Hojas Muertas. Muchas de estas carreras tienen mucha antigüedad, de hecho, algunas de ellas son incluso más viejas que el Tour de Francia, por ejemplo, la Lieja-Bastogne-Lieja, que su primera edición fue en 1892, o la París-Roubaix, en 1896. La Lieja-Bastogne-Lieja es el monumento más antiguo de todos, con esa primera edición en 1892. Pese a ser tan antigua, no es ni mucho menos la que más ediciones ha tenido. De hecho, la que más ediciones ha tenido es la París-Roubaix, con un total de 122 ediciones. Cada uno de estos monumentos tiene características únicas y puntos clave muy importantes que las diferencian unas de otras. Algunas de las características de estas carreras son las siguientes. Normalmente siempre son los mismos perfiles de etapa, aunque a veces suele haber pequeñas variaciones, pero el perfil en general es casi siempre el mismo y se suelen subir y recorrer prácticamente los mismos sitios. Por ejemplo, la Milán-San Remo tiene la característica de que es la clásica, o mejor dicho, el monumento más largo de todos, con casi 300 kilómetros. Luego tenemos el Tour de Flandes, que tiene como característica especial adoquines. Los adoquines son una especie de terreno muy concreto que es muy complicado porque hay mucha vibración en la bici, hay muchas probabilidades de pinchazo, hay muchas probabilidades de caída. Pues bueno, tiene como característica adoquines con subidas, que lo hace algo extremadamente duro y explosivo para ciclistas muy concretos. Luego tenemos la París-Roubaix, la que más ediciones ha tenido, y probablemente una de las más famosas de todas estas, no solo por ser un monumento, sino por lo que implica. Normalmente suele ser la carrera más complicada de ganar por el tipo de terreno que es la más accidentada de todas. Tiene un pavé realmente duro con tramos muy complicados, algunos de ellos como el Bosque de Arenberg o Carrefour de Labre, que están muy desgastados, y la probabilidad de caída, de pinchazo o de que algo salga mal es mucho más probable que en el resto de monumentos. También tenemos la Lieja-Bastogne-Lieja, que bueno, aparte de ser la clásica más antigua de todas, tiene puntos clave como la Redoute, que estos últimos años es donde se está decidiendo la carrera. Es uno de los monumentos con más desnivel y pensado para corredores o muy explosivos o muy escaladores. Y el último monumento de la temporada es el Giro de Lombardía.
que tiene un recorrido muy montañoso y técnico, y que suelen ganar también, pues como norma general, los escaladores. Estos últimos años, pues Tadej Pogačar ha dominado esta prueba. Al igual que con las grandes vueltas, también habréis estado viendo imágenes para que os transmita un poquito más qué tienen de único estas carreras. Y por último, vamos a hablar de los máximos ganadores de cada una de estas pruebas. Por ejemplo, la Milán-San Remo ha sido completamente dominada por Eddy Merckx. Imagino que si habéis llegado hasta aquí, habréis estado viendo mucho el nombre de este corredor, que luego hablaremos de él. Tiene un total de 7 triunfos en esta carrera italiana, una auténtica barbaridad. De hecho, es el monumento que más veces ha ganado un solo ciclista. Luego tenemos el Tour de Flandes, donde hay muchos corredores que comparten ese récord de 3 victorias. El último, Mathieu van der Poel, es el único de momento que puede superar esas 3 victorias de todo el resto, como Fabián Cancellara o Tom Bonen, que son corredores ya retirados. En cuanto a la París-Roubaix, los corredores que comparten el récord de 4 victorias son estos dos, Roger de Vlaeminck y Tom Bonen, que vuelve a aparecer, pues empatando de nuevo el récord de otro ciclista. En cuanto a la Lieja-Bastoña-Lieja, de nuevo repite como más victorias Eddy Merckx con un total de 5. Y en cuanto al Giro de Lombardía, Fausto Coppi, el corredor italiano, tiene de momento el récord también con 5 triunfos. ¿Podrá ser superado por Tadej Pogačar? Pues bueno, lo veremos en los próximos años. Y antes de terminar con el apartado de monumentos, una de las grandes preguntas. La clásica más antigua no es ninguno de estos monumentos, sino la clásica de un día llamada Milán-Turín, que se disputó por primera vez en 1876 y cuenta con un total de 106 ediciones. Entonces, ¿por qué la Lieja-Bastoña-Lieja, que es más reciente, es un monumento y la Milán-Turín no lo es? Pues la respuesta está en la relevancia histórica. Por ejemplo, la dureza del recorrido, su impacto en el ciclismo es muy superior en la Lieja-Bastoña-Lieja. Es una carrera más famosa por su recorrido en las Ardenas, mientras que la Milán-Turín, aunque es más antigua y también tiene un gran prestigio, no tiene la misma importancia a nivel de exigencia, que le impide obtener el estatus de monumento. Otra de las preguntas sería, ¿podría haber un sexto monumento? Y de haberlo, ¿cuál sería? Pues una de las candidatas a ser este sexto monumento es la Strade Bianche, una de las clásicas más recientes en el calendario. Ha explotado en popularidad en los últimos años gracias a las famosas carreteras de la tierra de la Toscana, que la hacen muy atractiva para los ciclistas y aficionados. Aunque todavía no tiene el mismo estatus histórico que los 5 monumentos tradicionales, su creciente prestigio y nivel de competitividad que ha alcanzado en estos últimos años la convierte en una de las pruebas más emocionantes del calendario y que algunos consideran que podría aspirar a ser ese sexto monumento. Y bueno, ya que hemos estado hablando de las grandes vueltas y de los monumentos, vamos a hablar un poquito también de sus trofeos. Algunos de ellos han cambiado a lo largo del tiempo, no han sido siempre los mismos, pero sí que es cierto que hay algunos muy característicos. Vamos a hablar, por ejemplo, de los trofeos de las grandes vueltas, empezando por el Giro de Italia. Como veis, tiene un trofeo dorado en forma de espiral donde se indica, donde se escribe los ganadores de todas las ediciones. Os he puesto una foto de mis preferidas de Tadej Pogačar mordiendo pues este increíble trofeo. Luego tenemos el trofeo del Tour de Francia, ¿no? Ahí lo tenemos a Chris Froome sujetando esa vasija de color negro y que bueno, es el trofeo que consigue, aparte del maillot amarillo, pues el ganador del Tour de Francia. Y luego por último tenemos la Vuelta a España y tenemos a Primož Roglič con el trofeo que bueno, es una especie de plato, ¿no? Con el recorrido de la vuelta de ese año y demás información. De estos 3 trofeos, sinceramente mi preferido es el del Giro. Creo que es muy superior a nivel de diseño, a nivel de espectacularidad que el resto. No sé vosotros qué opináis. Y bueno, en cuanto a los trofeos de los monumentos, tenemos el de Milán-San Remo con Julian Alaphilippe, ahí lo tenemos en la foto, que es como una especie de boomerang, diría yo. Bueno, ahí lo tenéis, un trofeo circular, bastante bonito. Luego tenemos el del Tour de Flandes, que creo que es una especie de rueda, ¿verdad? Este trofeo sí que es verdad que ha ido cambiando, no siempre ha sido el mismo diseño. Ahí tenéis el diseño de la última edición del Tour de Flandes de este año 2025. Y luego tenemos el trofeo de la París-Roubaix, que este sí que es muy mítico, ¿no? Que es un adoquín, ahí veis, la adoquín en forma de piedra, que es por donde pasan los corredores. Pues bueno, es uno de los trofeos de cada año de este mítico monumento, ¿no? La París-Roubaix. Luego tenemos la Lieja-Bastoña-Lieja y tenemos a Alejandro Valverde, pues con
con lo que parece pues los piñones, ¿no? El cambio de la bicicleta, pues bueno, es uno de los trofeos de la Lieja-Bastogne-Lieja. Y por último tenemos al Giro de Lombardía con Pogačar, pues bueno, que sujeta este trofeo circular en forma, parece que es como una rueda, ¿no? El trofeo, pues bueno, estos son los trofeos más importantes del mundo del ciclismo. Y bien, por el momento vamos a dejar de hablar de las carreras para centrarnos en los ciclistas y en los diferentes tipos de ciclistas que existen. Si queréis, en un futuro podríamos profundizar más en los monumentos o profundizar más en las grandes vueltas, pues contando su historia y ciertas anécdotas que han convertido a esas carreras en lo que son hoy. Pasamos a hablar de las diferentes especialidades que tienen los corredores. En esta ocasión os he puesto 6 ejemplos: sprinters puros, escaladores, contrarrelonjistas, corredores explosivos o punchers, como se les conoce, clasicómanos y por último os he puesto un apartado un poco de coña, un poco de risas, aunque no lo es tanto, que es extraterrestres, que son corredores prácticamente únicos. Ahí vamos, los puedo contar con la palma de una mano. Antes de empezar de hablar de estos tipos de corredores, también comentaros que pues un corredor no se ciñe únicamente a su única especialidad. Hay algunos, por ejemplo, los corredores explosivos, pues que comparten esa característica con ser clasicómanos, dependiendo del tipo de carrera, ¿no? No es un punto fijo donde encasillarlo, sino es una amplia variedad de grises donde algunos se sitúan en un punto o en otro. Pero bueno, cada uno tiene una especialidad pues muy en concreto y se le conoce por ser muy bueno en ese tipo de terreno. En primer lugar, vamos a hablar de los sprinters puros o sprinters masivos, que son corredores que alcanzan grandes velocidades en terrenos completamente llanos. Al lado de cada categoría os he puesto una foto de un ciclista que representa bien esa categoría. Por ejemplo, en esta ocasión os he puesto a Mario Cipollini, uno de los grandes sprinters de la historia, pero bueno, hubiese podido poner a Mark Cavendish o a Erik Zabel o a Peter Sagan, ¿vale? Simplemente un ejemplo que pues combina bien con la categoría en la cual estamos hablando. Como os comentaba, son corredores que se llevan bien en terrenos llanos, son muy rápidos en los últimos metros antes de llegar al final de la carrera y suelen ganar un montón de carreras. Suelen ser también corredores grandes, pesados, más grandes que los escaladores, pueden mover más vatios de potencia. Y bueno, tienen mucho también que ver con el equipo que tienen, con los trenos de sprint, que luego hablaremos de ellos en tema de conceptos y reglas. Y abajo, como digo, os he puesto ejemplos, ¿no? En este caso he puesto a Cavendish, a Marcel Kittel o a Mario Cipollini. En el segundo apartado tenemos escaladores. Os he puesto, por ejemplo, a Federico Martín Bamontes, el Águila de Toledo, que es un claro ejemplo de este tipo de corredor. Son corredores, como bien dice el nombre, que van muy bien en los puertos de alta montaña, como puede ser Alpe d'Huez, el Tourmalet, el Mont Ventoux. Son muy buenos escaladores. Como bien os indico, especialista en subidas largas y duras. Son normalmente corredores ligeros, unos 50-60 kilos, y que tienen una alta relación de vatio-kilogramo. Un físico pequeño y resistente, y se lucen en etapas de alta montaña y son normalmente favoritos a la clasificación general. Ejemplos claros, pues Marco Pantani, Nairo Quintana o Richard Virenque, que es el corredor que más maillots de la montaña tiene en el Tour de Francia. Pasamos a la tercera categoría, contrarrelonjistas. Os he puesto el claro ejemplo de Fabián Cancellara, el contrarrelonjista suizo. Llevo todo el vídeo hablándoos de esta especialidad. Esta especialidad puede ser tanto en corredor único, o mejor dicho individual, o por equipos. Bien, ¿de qué trata esta especialidad? Pues bien, tienes que recorrer del punto A al punto B en un tiempo concreto y ese tiempo que marcas se suma al tiempo de la clasificación general. Son especialistas en pruebas individuales contra el tiempo, contra el cronómetro. Tienen gran capacidad aerodinámica, mucha potencia sostenida y normalmente pues consiguen mantener un ritmo alto durante mucho tiempo. Suelen ser muy buenos rodadores. Van muy bien también en el llano este tipo de corredores. Suelen ser muy corpulentos. También suelen ser muy técnicos en su postura. La postura la trabajan un montón para ser lo máximo aerodinámicos posibles. Ejemplos, pues como os he puesto, Fabián Cancellara, Tony Martin, Miguel Indurain, o en la actualidad, pues perfectamente podría ser Remco Evenepoel, que se está convirtiendo en uno de los mejores corredores en esta disciplina, pese a no ser demasiado grande, pero tiene muy buena postura y funciona muy bien en el terreno llano. El cuarto punto tenemos corredores explosivos o corredores punchers, que son corredores que tienen una gran
explosividad, como bien indica el nombre, una gran potencia en pequeñas cotas, en cortas, pues muy cortas y normalmente con mucho desnivel, del 20% más, muros de 1, 3, 5 kilómetros. Por ejemplo, funcionan muy bien en clásicas como pues la flecha varona que termina en el muro de Uy, creo que es la clásica que mejor define a este tipo de corredores, o bueno, también la Lieja-Bastogne-Lieja, el Tour de Flandes también pueden ser grandes favoritos si se llevan bien con el pavé. Pues bueno, son este tipo de corredores. Brillan en finales encuestas, como os había comentado, en el tridente de las Ardenas, que son las 3 clásicas que os había comentado, la Amstel Gold Race, la Flecha Valona y la Lieja-Bastogne-Lieja. Suelen lanzar ataques definitivos y cortos muy difícil de seguir por otros corredores, y algunos incluso se pueden defender en sprints cortitos de grupos pequeños. No son sprinters, pero si llegan con pequeños grupos suelen tener una muy buena punta de velocidad. Ejemplo, Alejandro Valverde, Julian Alaphilippe, Paolo Bettini o Michael Matthews. Luego tenemos a los clasicómanos, que son especialistas en clásicas largas y duras, normalmente monumentos, como París-Roubaix, Flandes, o pues por ejemplo también Milán-San Remo, también lo hace muy bien en el tridente de las Ardenas y en el resto de clásicas. Clasicómanos, básicamente, el nombre ya te lo dice, ¿no? Tienen mucha resistencia, pueden hacer ataques desde mucha distancia, desde 40, 50 kilómetros, y se comportan muy bien en condiciones extremas. Suelen ser corredores fuertes, muy técnicos, y se llevan bien también en terrenos irregulares. Muchos de ellos vienen incluso del ciclocross, ¿no? Algunos ejemplos, pues Tom Bonen, que lo habíamos visto en el tema de monumentos, es de los que más monumentos tiene. Philippe Gilbert, que lo hemos visto en la categoría de explosivos, como os había comentado. Muchos corredores pues pueden compartir diferentes categorías. Y por ejemplo, Mathieu van der Poel, creo que es el ejemplo más claro de la actualidad de lo que es un clasicómano puro. Y bueno, pasamos al último punto, que sé que teníais muchas ganas de que hablara de esta categoría. He puesto extraterrestres, pero podrías llamarlo como quieras, todoterrenos, corredores totales, corredores definitivos. Básicamente son corredores muy pocos, existen muy pocos de estos corredores a lo largo del tiempo que se llevan bien en todas las categorías o en la mayor parte de las categorías. Son sprinters o tienen muy buena punta de velocidad, son escaladores, son contrarrelongistas, son explosivos, son clásicos. Básicamente lo son todos y son muy únicos y difíciles de encontrar. Como bien os pongo, se llevan bien en todas las categorías: montaña, crono, sprints competitivos en pequeños grupos, incluso no tan pequeños si estamos hablando de Eddy Merckx, que prácticamente es el mejor ejemplo, ¿no?, de esta categoría. Y también suelen ser pues muy inteligentes en su táctica, aunque a veces pueden fallar como cualquier otro ser humano, pues suelen tener también esa condición de ser muy inteligentes a nivel táctico. Además, son muy ambiciosos, muy incansables, lo quieren ganar todo, incluso aunque sea una carrera que no tenga más importancia, la quieren tener en su palmarés. Son los dioses del ciclismo. Yo os he puesto, iba a decir algunos ejemplos, pero bueno, prácticamente son estos lo que existen, ¿no? Eddy Merckx, que es pues, el claro ejemplo de esto, Jacques Anquetil, Bernard Hinault, y en la actualidad que tenemos al extraterrestre Tadej Pogačar, que forma parte de este grupo selecto de corredores. Podríamos hablar pues de otros corredores como Fausto Coppi, que bueno, no es sprinter, pero se lleva bien también en todos los terrenos, muy escalador, muy contrarrelonjista, atacaba a 100 kilómetros del final, auténticas locuras. Y que también forma parte, pues yo creo que de este grupo selecto, pese a que no sea un sprinter o un ciclista demasiado rápido como tal, ¿no? Que no te gana sprints masivos, pero es una leyenda, ¿no?, de este deporte. Por ejemplo, existen muchos clasicómanos: Roger de Vlaeminck, Rick Van Looy, Rick Van Stenberger. Este tipo de corredores, bueno, son principalmente clasicómanos, muchos de ellos también sprinters, pero bueno, al no llevarse demasiado bien con la alta montaña, no se le puede considerar que dominen todos los terrenos. Pero bueno, básicamente creo que con esta explicación de esta diapositiva os queda bastante claro cuáles son las diferencias entre los corredores. Si entendéis esto, ya sabéis más que la mayoría acerca del ciclismo. Si habéis llegado hasta aquí es porque os está interesando el vídeo, por lo tanto agradecería un montón que le dieseis un pulgar arriba, que comentáis el vídeo, objeciones, preguntas, afirmaciones o creencias de lo que hemos comentado hasta el momento, y por supuesto que os suscribáis al canal, que es gratuito y apoya un montón mi proyecto. Tendréis las redes sociales en la descripción y también en pantalla.
Y bueno, ya que estamos hablando de corredores, ¿por qué no hacer un pequeño parón para conocer alguno de estos? Muchos de estos corredores tienen un documental en el canal, lo tendréis en la descripción también por si queréis verlo. Son documentales extensos que hablan en profundidad de cada uno de estos ciclistas. Por ejemplo, tengo documentales de Bernard Hinault, de Eddy Merckx, de Fausto Coppi y de otros como Tadej Pogačar, Evenepoel o Jonas Vingegaard, que son corredores actuales. Por lo tanto, si os interesa alguno de ellos, pues lo tendréis anclado en el comentario fijado o en la descripción para que le echéis un vistazo. Tengo aún muchos pendientes. Sé que Anquetil falta, Alfredo Binda falta, Indurain, Alejandro Valverde, documentales de sprinters. Pero bueno, tiempo al tiempo, que poco a poco seguramente vaya viniendo alguno que os interese. Por lo tanto, si os interesa contenido más en concreto de cada ciclista o incluso tops que tengo o diferentes contenidos de curiosidades acerca del Tour o de grandes vueltas, lo tendréis todo en la descripción y comentario fijado. Y bien, dicho esto, vamos a hablar de estos corredores o ciclistas históricos. Y bien, en primer lugar tenemos a Eddy Merckx, que lo hemos estado viendo a lo largo del vídeo y que sale prácticamente en todos los récords. Cualquier clásica o cualquier cosa de la que hablemos, gran vuelta, aparece este corredor. Y más a día de hoy, que está en boca de todos porque se compara mucho con el extraterrestre de Tadej Pogačar. Prácticamente es un mano a mano para ver quién puede marcar los mejores números en el ciclismo. No voy a meterme ahora en eso de que si creo que puede conseguirlo o no, simplemente mencionarlo, que tenéis que conocerlo. Es un ciclista único y que actualmente tiene prácticamente todos los récords. 3 campeonatos del mundo, 5 tours, 5 giros, una vuelta. Es el corredor que más monumentos tiene. Es el corredor que más victorias tiene de etapa, con 279 victorias, sacándolo prácticamente 100 victorias al segundo, que es Mark Cavendish. Una auténtica barbaridad, que se comportaba bien en todos los terrenos y un ciclista completamente único. Así que si tenéis que conocer a alguien, tenéis que conocer a Eddy Merckx, o mejor conocido como el Caníbal. Otro corredor también que tenéis que conocer es Bernard Hinault, el último corredor francés en ganar un Tour de Francia y que también se defendía prácticamente en todos los terrenos. Contrarrelojista, escalador, una buena punta de velocidad, ganador de monumentos como puede ser la París-Roubaix y otros, ganador también de un campeonato del mundo, uno de los campeonatos del mundo más duros que se ha corrido hasta la fecha, una auténtica barbaridad, que tiene en su palmarés 5 Tours, 3 giros y 2 vueltas a España. Seguimos con Jacques Anquetil, otro corredor francés que fue el primero en conseguir 5 Tours de Francia, el primero que marcó esa marca. No tengo un documental de él en concreto, estoy trabajando en él y es un corredor, como digo, también legendario, que si tenéis que conocer alguno, siempre que hay un top 5 se tiene que meter este corredor francés muy, muy épico, más antiguo que Merckx y más antiguo que Hinault. Otro de los corredores más importantes en la historia es Fausto Coppi, el corredor italiano. En este corredor sí que tenéis documental en el canal. De hecho, en opinión personal, me parece que tiene la carrera más interesante de todas. No por sus triunfos en sí, sino por lo que tuvo que pasar. Perdió prácticamente sus mejores años, desde los 25 a los 30 aproximadamente, que es donde más rendimiento consigue un ciclista, debido a las guerras mundiales. Estuvo en plena guerra mundial en el ejército italiano. Murió su hermano, que también era ciclista, en el Giro del Piamonte, y eso le afectó un montón. Bueno, tiene unas características únicas su historia, tiene una de las rivalidades más épicas del ciclismo junto a Gino Bartali, una auténtica maravilla de historia que a mí me conmovió. Si os interesa, tenéis también el documental en la descripción. Una auténtica pasada y uno de mis corredores favoritos en cuanto a su historia. Otro de los corredores más importantes es Miguel Indurain, prácticamente el corredor español más famoso, diría yo, que consiguió ganar esos 5 Tours de Francia de manera consecutiva. Gran escalador, mejor contrarrelojista aún, y que marcó pues una época en el ciclismo español. Sin duda hay que conocerlo también. Y por último, otro de los ejemplos que os he puesto es Alfredo Binda. Estamos hablando prácticamente de los orígenes del ciclismo, de esos corredores de ya hace demasiados años. Se considera que fue el primer corredor cazador de grandes vueltas. Incluso en esa época, para un corredor italiano como Alfredo Binda, era muy difícil acceder a otras grandes vueltas como puede ser el Tour de Francia. Prácticamente se centró en carreras italianas y marcó una época en el ciclismo italiano que fue también realmente importante. Otro corredor que por historia, por significado, tenéis que conocer.
además de que tiene 3 campeonatos del mundo, empata el récord con Merckx, con Rick Van Steenbergen, con Oscar Freire y con Peter Sagan. Todos ellos compartiendo 3 campeonatos del mundo en ruta. Y bueno, hasta aquí los ciclistas históricos. Hay muchísimos más, decenas, centenares, pero bueno, como entenderéis, no puedo pararme a hablar de cada uno de ellos porque si no, no termino nunca, ¿eh? Me dejo clasicómanos legendarios, sprinters legendarios, escaladores legendarios como Bamontes, como Pantani, pero bueno, es simplemente un ejemplo de ciclistas que tenéis que conocer sí o sí, no hay otra. Ahora pasamos a ciclistas contemporáneos o corredores pues no tan antiguos, ¿no? Algunos de ellos que os he puesto aquí de ejemplo ya están retirados, pero que marcaron una época en cuanto al ciclismo. Por ejemplo, tenemos a Chris Froome, uno de los grandes cazadores de grandes vueltas, ganador tanto del Giro, de Tour como de Vuelta, 4 veces ganador del Tour, se quedó muy cerca de empatar esos 5 triunfos y bueno, el corredor británico con orígenes africanos consiguió una gran gesta en el ciclismo de estos últimos años. Todavía está vigente, creo que se retira esta temporada 2025 tras la Vuelta a España. Tendría que comprobar la información, pero bueno, es un corredor que aún está vigente y que está muy cercano a retirarse. Bueno, tenemos a Tadej Pogačar, creo que hemos hablado suficiente de él, el extraterrestre, la bestia eslovena, una auténtica barbaridad, ¿no? Todo lo que está consiguiendo, tanto en la temporada 2024, que fue una de las mejores de la historia, para algunos la mejor, y que bueno, es una auténtica máquina, y eso que perdió 2 Tours de Francia contra el Jumbo, contra Jonas Vingegaard, y aún así sigue siendo de los mejores, porque si no fuese por Vingegaard, Tadej Pogačar a día de hoy, con 26, 27 años, ya tendría 5 Tours de Francia, ya estaría empatado con Merckx, con Anquetil, con Hinault, con Miguel Indurain. Una auténtica barbaridad que no solo es bueno en grandes vueltas, sino también en monumentos y en diferentes clásicas y vueltas menores. Una auténtica barbaridad que además ya tiene en su palmarés un campeonato del mundo. También tenemos a Remco Evenepoel, uno de los reyes, como lo nombré en el documental, de campeonatos, ¿no? Dominó campeonatos europeos y campeonatos mundiales en la categoría de junior. También lo hizo en la categoría de profesional, tanto en el campeonato de mundo en ruta y en crono, como el europeo en ruta y en crono, y como los oros olímpicos, tanto en ruta como en crono. El único que consiguió esa gesta en los mismos Juegos Olímpicos, conseguir los 2 oros que se pueden conseguir. Una auténtica barbaridad y que también se está consolidando no como gran corredor de grandes vueltas, sino como uno de los mejores contrarrelojistas de la historia por esa habilidad que tienen las cronos y esa posición tan aerodinámica que consigue el corredor belga. Otro de los corredores de los que tenemos que hablar es Peter Sagan, no solo por la calidad que tuvo este corredor, tanto en sprints masivos como en clásicas, además de ser el corredor que más maillots de la regularidad tiene, por encima, por ejemplo, que de Erik Zabel, sino también por el carisma que tenía. Era un corredor muy querido, pues por su comportamiento, también era muy activo en redes sociales, de hecho fue el primer corredor en el mundo en alcanzar 1 millón de seguidores y era realmente carismático. Aparte, como digo, de esos maillots verdes y las grandes victorias, tanto en grandes vueltas como en monumentos y clásicas, tiene el récord, pues empatado con otros ciclistas, como hemos comentado, de maillots o de campeonatos del mundo, con un total de 3. También tenemos que hablar de Mark Cavendish, corredor que se retiró la temporada pasada 2024 y que en esa temporada consiguió batir a el caníbal Eddy Merckx en victorias de etapa en el Tour de Francia con un total de 35, logro que le costó toda su carrera conseguir y que finalmente se pudo retirar pues con ese gran sueño del corredor británico de la isla de Man. Es el segundo corredor en la historia con más triunfos de etapa, por detrás solamente de Eddy Merckx, y una de las expresiones máximas de un sprinter puro. Otro corredor del que tenemos que hablar es Alejandro Valverde, uno de los corredores más influyentes del ciclismo español. Corredor que corrió en el Kelme, en el Caix de Par, en el Movistar y que tiene un montón de triunfos. Consiguió ser campeón del mundo en la temporada 2018 después de muchos años de segundos y terceros puestos. Consiguió también ganar la Vuelta a España. Consiguió también subir al podium del Tour de Francia y es la máxima expresión de un corredor explosivo, de un puncher de manual. Además tiene el récord de victorias
batallas en la flecha balona, una carrera que pues describe perfectamente lo que es un corredor explosivo debido pues a su última subida donde está la línea de meta, que es el muro de Uy, una pequeña subida muy corta que tiene una explosividad brutal con mucha pendiente de más del 20%. Como digo, otro corredor que se retiró hace unos años y que también me parece muy importante hablar de él, pues debido, ¿no?, a la repercusión que tuvo pues en los últimos años de su carrera deportiva. Y bueno, para ir finalizando el vídeo, aclarar pues ciertos términos, reglamentos y algunas acciones prohibidas que tenéis que saber acerca del ciclismo. Aquí os he puesto algunos de los más importantes, vamos a ir viéndolos poco a poco y definiéndolos para que cuando hablen en el ciclismo sobre estos términos, pues sepáis más o menos de lo que están hablando. En primer lugar, os he puesto la photo finish, ¿vale? Antes de empezar a hablar de ella, comentaros que el ganador de una etapa, una clásica o cualquier carrera de un día es el primer corredor que toque la línea. No es ni que pase la cabeza del ciclista ni que pase la bici entera, ¿vale? El primero en tocar la línea es el que gana dicha carrera. La photo finish se utiliza en algunos casos cuando dos corredores pues pasan pues prácticamente al mismo tiempo o que no se sabe muy bien a simple vista quién ha ganado. Simplemente para saber exactamente quién toca la línea primero se utiliza la photo finish. En el caso de la photo finish que os he puesto en este ejemplo, daos cuenta que en esta ocasión pasan prácticamente al mismo tiempo. Incluso con la photo finish cuesta decidir quién ha sido el ganador y bueno, pues utilizan ciertas tecnologías de alta velocidad, cámaras perfectamente alineadas con la meta para pues determinar quién ha sido el ganador de la carrera. Y bueno, pasamos al fuera de control. El fuera de control básicamente es que cuando un ciclista o un grupo de ciclistas llegan con mucho retraso al final de la carrera respecto al ganador, respecto al quien gana la carrera, superando el límite que establece la organización, pues en ese caso los corredores quedan eliminados. Los que mayor problema tienen en este tipo de fueras de control son los sprinters, que muchas veces tardan demasiado en llegar una vez han cruzado la línea de meta los escaladores, pues en las grandes etapas de alta montaña. También hay veces que hay tanta cantidad de ciclistas que quedan eliminados en el fuera de control que en alguna ocasión ha habido como una repesca para que no haya tantos eliminados y los equipos queden tan vacíos. En algunas ocasiones pasa esto, pero simplemente comentaros, ¿no?, que el fuera de control en algunas ocasiones, en las grandes vueltas, elimina a algunos corredores de esta carrera. La etapa reina es básicamente la etapa más importante o la etapa decisiva de una gran vuelta por etapas. Suele incluir pues muchos puertos de alta montaña, un gran desnivel acumulado y suele ser una etapa clave para decidir la clasificación general. Los relevos también es una parte importante. Muchas veces los corredores se turnan para pues conservar energías. Ya sabéis que cuando un corredor está en cabeza de grupo consume muchas energías porque se tiene que comer todo el viento. En cambio, al hacer relevos, pues vas pues ahorrando energías, ¿no?, en ese ciclo interminable que son los relevos. Ya sabéis que el que va en cabeza de carrera consume mucha más energía que todo el resto, que van detrás, pues protegiéndose, ¿no?, del viento. Y ya que estamos hablando del viento, hay que mencionar también los abanicos. Esto ocurre en ciertas ocasiones cuando el viento lateral es muy fuerte y el pelotón se divide en pequeños grupos alineados de manera diagonal, como exactamente estáis viendo en la imagen. Y es muy difícil, una vez esté esta situación así, volver a reengancharse al grupo de delante. Es muy complicado, prácticamente imposible. Y bueno, los buenos rodadores son los que suelen defenderse bien en este tipo de terrenos. También el concepto de lo que son las fugas y las escapadas. Muchas veces este tipo de escapadas se producen principalmente para intentar ganar la etapa, pues adelantándose al ritmo que pondrá el pelotón en la parte final de la etapa. Muchas veces son cazados, pero en otras ocasiones, principalmente en etapas de media montaña, incluso etapas de montaña, consiguen hacerse con una buena ventaja y llegar en solitario hasta el final. También hablar de los equipos.
En el principio, en los orígenes del Tour de Francia, sí que es verdad que cada ciclista iba prácticamente por libre, ¿no? Pero en la actualidad existen varios equipos compuestos por más corredores o gregarios. Principalmente en los equipos suele haber un líder, el que se enfoca en ganar la clasificación general y que está pues resguardado por diferentes gregarios, que son los que se encargan de mantener al líder pues bien protegido del viento, como hablábamos, ayudándolo en las etapas de alta montaña, llevándolo a rueda, llevándole comida o marcando el ritmo que se propone hacer el equipo. Muchas veces el líder no tiene por qué ser uno de la clasificación general, sino que puede ser un gran sprinter y que tenga un equipo que le prepare los sprints para el final, que muchas veces son decisivos para una victoria en las etapas llanas. También hay que hablar de las zonas de habituallamiento, que son tramos habilitados para los corredores donde recogen comida y bebida que son entregados por los auxiliares de cada equipo. Ya hemos hablado de esto, pero un tren del sprint básicamente es una formación de ciclistas de un mismo equipo que en los últimos kilómetros de una etapa llana pues lanza a su sprinter con la máxima velocidad y la mejor protección posible hasta la línea de meta. También tenemos que hablar del tiempo de bonificación. Principalmente en las grandes vueltas, los 3 primeros corredores en llegar a la línea de meta tienen pues un tiempo de bonificación. Suele ser para el primero pues unos 10 segundos, para el segundo unos 6 y para el tercero unos 4. También depende de la gran vuelta y los tiempos que entregue a los 3 primeros clasificados. No siempre se entrega en la línea de meta esta bonificación. Hay partes o puertos muy importantes donde también se dan algunos segundos. No son muy comunes, pero bueno, principalmente para los 3 primeros que llegan a la línea de meta se entrega un tiempo bonificado, pues que ayuda a mejorar esa clasificación general. También tenemos que hablar de la UCI, la Unión Ciclista Internacional, que es un organismo que rige el ciclismo profesional a nivel mundial y que establece las normas, regula las competiciones, vela por el cumplimiento del reglamento, incluida la lucha contra el dopaje, ¿no?, que está muy metida también ahí. Y por último hablaremos de la zona de seguridad. Esta zona normalmente se establece en los últimos 3 kilómetros de las etapas llanas, en las grandes vueltas, por supuesto, y que, pues, si un corredor sufre una caída, una avería o algún tipo de percance, se le asigna el tiempo del grupo en el que iba. Esto se hace, pues, para evitar riesgos al final de las carreras. Muchas veces veréis que en las etapas llanas, pues, ciertos corredores de la general se dejan caer y llegan incluso bastante tiempo después del primero, pues porque se dejan caer para evitar caídas o cualquier tipo de percance de aquí a las etapas más importantes de alta montaña. Y por último, vamos a hablar de las acciones que están prohibidas en el ciclismo de carretera, como es empujar a otro corredor o golpearlo, desplazarlo de manera intencional o obstaculizarle el paso de manera ilegal, ya sea cortar el paso o cerrar el paso en un sprint a otro, cambiar bruscamente la trayectoria o encajonar a alguien sobre las vallas sobre los bordes de la carretera. Tampoco se permite ninguna ayuda mecánica externa a lo que es tu propio equipo. Colgarse de los vehículos, por ejemplo, a no ser que sea para arreglar alguna avería mecánica o coger geles o lo que sea durante muy poco tiempo, pues no se permite ni cogerse de los coches de equipo ni de las motos, pues que te ayuden a recuperar el tiempo que hayas perdido, ¿no? Solo se permite, pues, en ciertas caídas para curar a los corredores. Tampoco coger ningún atajo, hay que seguir la carretera marcada por la organización. Y tampoco se permite lanzar desperdicios, basuras de los geles en zonas que no estén habilitadas para ello. Y bueno, hasta aquí la guía definitiva del ciclismo. Espero que haya sido útil, que os haya gustado. No olvidéis, por supuesto, comentar, dar like y suscribiros, que es gratis y ayuda al canal para que os avise de nuevos vídeos, activad la campanita y todo eso. Y bueno, se viene más contenido más adelante. Tenemos ahora el nuevo juego que sale en breve, sale el mes que viene, justamente en un mes sale el nuevo juego de ciclismo con los nuevos gráficos. También tendremos nuevos vídeos documentales, el de Roglic está por venir, ahora cuando termine el Giro, imagino que será un buen momento para sacarlo, así que bueno, se vienen cosillas, Pues nada, espero que os haya encantado y nada, nos vemos en la próxima. Adiós.